El pescador de Men. Hace años, solía pasar mis tardes en un viejo muelle en la costa de Men, un lugar que había conocido tiempos mejores pero aún conservaba el encanto rústico de los viejos tiempos de pesca. Aquel día en particular, decidí escapar de la rutina y me dirigí hacia allí, ansiando la tranquila compañía del océano y la posibilidad de atrapar alguna que otra lubina. Llegué al muelle bajo un cielo que prometía una tarde placentera, sin sospechar que el destino tenía reservados otros planes para mí. Mientras desenredaba las líneas y preparaba los anzuelos, una niebla espesa comenzó a emerger del horizonte. Al principio, me pareció un fenómeno costero típico, pero había algo en la forma en que se arrastraba hacia mí, lenta y persistentemente, que me puso los nervios de punta. La niebla se espesaba con cada minuto que pasaba, envolviendo todo a su paso en un manto blanco y húmedo. Traté de concentrarme en mi pesca, ignorando la inquietante sensación que crecía en mi interior, pero el ambiente se tornó cada vez más frío y denso, casi palpable. Mientras el manto gris de la niebla engullía los contornos del viejo muelle, percibí una anomalía en la homogeneidad del paisaje. Al principio, lo único que distinguí fue una silueta oscura, borrosa y distante, apenas un esbozo entre el denso velo que me rodeaba. Sin embargo, a medida que mi mirada se fijaba en ella, la figura empezó a tomar forma, moviéndose lentamente hacia mí, como si emergiera directamente de las profundidades del mar. En aquellos primeros instantes, el viento traía consigo un frío húmedo que se adhería a la piel, y el sonido de las olas chocando contra los pilares del muelle se mezclaba con el susurro de la brisa. La figura comenzó a definirse más claramente en cada paso que daba hacia la superficie del agua, revelando detalles que antes se ocultaban en la bruma. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una. Su cabello, largo y oscuro, se movía con una gracia fluida, ondeando detrás de ella como algas en la corriente del océano. El cabello no parecía mojado, pero flotaba con una naturalidad etérea, cada mechón deslizándose suavemente al ritmo de la brisa marina. A la luz tenue que luchaba por filtrarse a través de la niebla, su cabello brillaba con reflejos de un negro profundo que contrastaba dramáticamente con la palidez de su piel. Su piel, por otro lado, era de un blanco casi translúcido, como el de alguien que no ha visto el sol en años, o quizás nunca. Era tan pálida que casi se mimetizaba con la niebla, dándole un aspecto fantasmal, sobrenatural. La luz que se reflejaba en su tez era suave, dándole un resplandor casi luminoso, lo que realzaba aún más la impresión de que no pertenecía a este mundo, o al menos no al mundo tangible y físico al que yo estaba acostumbrado. Pero lo que realmente me atrapó, lo que hizo que mi corazón se acelerara y que un escalofrío recorriera mi espina dorsal, fueron sus ojos. Profundos, penetrantes y de un color oscuro e indescifrable, me miraban fijamente, cortando a través de la distancia que nos separaba. Sus ojos parecían capturar y reflejar la oscuridad del mar bajo la noche sin luna, y en ellos vi algo que era a la vez hermoso y terrible. Era como si pudieran ver más allá de la superficie, más allá de mi fachada externa, llegando a lo más profundo de mi ser. La intensidad de su mirada era tal que, por un momento, todo lo demás desapareció. La niebla, el muelle, el sonido del océano, todo se desvaneció hasta que solo quedamos ella y yo, conectados por ese inquebrantable lazo visual. En aquel momento, la niebla, el mar y el viento parecían cómplices de un encuentro que desafiaba la lógica, un encuentro que se sentía tan real como el frío que me envolvía, pero que a la vez tenía la calidad irreal de un sueño vívido. Mientras observaba a la misteriosa mujer acercarse lentamente, una parte de mí buscaba desesperadamente una explicación lógica, un argumento racional que disipara el temor que crecía en mi interior. Me decía a mí mismo que quizás era solo un efecto de la luz tenue, distorsionado por la espesa niebla que envolvía todo el entorno. O tal vez era mi propia mente jugándome una mala pasada, alimentada por el aislamiento y el silencio casi sobrenatural del lugar, donde el único sonido era el murmullo constante del océano. Sin embargo,
Cada intento de racionalización se desvanecía con la misma rapidez que la niebla se condensaba a mi alrededor. El aire se tornaba más frío, como si cada paso que ella daba sobre la superficie del agua arrastrara consigo el aliento gélido del mar profundo. Era un frío que se infiltraba en los huesos, un frío que no solo era físico, sino que también parecía querer congelar el alma, intensificando la atmósfera etérea y fantasmal que había creado su presencia. Al verla acercarse más, mi instinto primario me impulsó a retroceder. Quería poner distancia entre ella y yo, quería escapar de esa mirada que parecía atravesar la niebla y todo lo que yo creía saber sobre el mundo. Pero curiosamente, cuanto más intentaba alejarme, más parecía ella acercarse. Era como si mis movimientos hacia atrás fueran el imán que la atraía aún más hacia mí. Cada paso que daba, ella respondía con un avance flotante, etéreo, manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros, como una danza macabra orquestada por el destino o alguna fuerza desconocida. Y sus ojos, esos ojos oscuros e insondables nunca dejaban los míos. No había en ellos malicia ni ira, sino una intensidad abrumadora, una profundidad que parecía querer comunicar algo urgente y esencial. Eran como ventanas a un abismo, y yo me sentía incapaz de romper el contacto visual, atrapado en esa mirada que se sentía más antigua que el tiempo y más profunda que el propio mar. Era como si ella estuviera intentando transmitirme un mensaje cifrado a través de esos ojos, un mensaje que mi mente aún no podía descifrar, pero que mi corazón sentía con una claridad escalofriante. Aquel momento suspendido entre la realidad y algo inexplicablemente otro se sintió interminable, cada segundo estirándose hasta convertirse en una eternidad de frío y conexión visual, en un muelle olvidado envuelto en la bruma. Cuando la distancia entre nosotros se redujo a unos pocos metros, la figura de la mujer se hizo aún más definida, permitiéndome observar detalles que antes se me habían escapado. Fue entonces cuando noté el movimiento sutil de sus labios. Estaban teñidos de un pálido azul, casi como si hubieran sido besados por el frío del océano profundo. Se movían con delicadeza, formando palabras que parecían cruciales, urgentes. Intenté afinar el oído, esperando captar aunque fuera un susurro, pero el sonido de sus palabras se desvanecía antes de alcanzarme, devorado por la densidad de la niebla que nos envolvía como un capullo. En ese intento desesperado por entenderla, me incliné hacia adelante, tratando de cerrar aún más la brecha entre nosotros, de atrapar algún fragmento de su mensaje. Pero justo en ese momento, su expresión cambió drásticamente. Lo que antes era una mirada intensa y misteriosa se transformó de repente en algo mucho más sombrío. Sus ojos, antes profundamente penetrantes, ahora brillaban con un fulgor oscuro, casi predatorio. La atmósfera a nuestro alrededor se tensó, y un viento frío sopló, haciendo que la niebla se arremolinara alrededor de nosotros como si respondiera a su cambio de humor. Esta transformación me golpeó con la fuerza de una ola fría. Sentí una oleada de terror que me recorrió la espina dorsal, helando la sangre en mis venas. Era como si en aquel instante hubiera vislumbrado algo primordial y profundamente perturbador en su ser. Su rostro, ahora marcado por una severidad escalofriante, parecía presagiar algo terrible. No solo temía por mi seguridad física, sino que una premonición de algo mucho más catastrófico se apoderó de mí. Era una sensación de peligro inminente, no solo para mí, sino tal vez para algo más grande que yo mismo. El aire se volvió más pesado, cargado de una tensión que parecía no solo natural sino sobrenatural. Mi corazón latía desbocado, bombeando el pánico a cada rincón de mi cuerpo mientras la figura frente a mí se delineaba cada vez más claramente como un presagio de desastre. Cada fibra de mi ser me gritaba que algo malo, algo indescriptiblemente maligno, estaba a punto de desencadenarse. Tan repentinamente como había aparecido, la figura se disipó. La niebla comenzó a aclararse como si el espectáculo al que había asistido hubiese sido solo para mí.
Me quedé allí, temblando, con el corazón galopando y un millar de preguntas zumbando en mi mente. Nunca supe quién era esa mujer o qué quería de mí, pero desde ese día, algo dentro de mí cambió. A veces, cuando el viento sopla desde el mar y la neblina comienza a formarse, siento un escalofrío y por un instante, me parece ver esos ojos penetrantes en la distancia. Y me pregunto si aquella tarde en el muelle fue solo un encuentro con la bruma o con algo mucho más antiguo y misterioso, escondido en las profundidades del mar de Men. La bitácora del capitán, Laguna de Redwood. A pesar de la advertencia de mi madre, decidí que un buen día de pesca con mi hermana y mi primo sería la manera perfecta de comenzar el nuevo año. Mi madre siempre ha sido supersticiosa, insistiendo en que trabajar el primer día del año atrae malas energías. Sin embargo, el silencio y la calma de la laguna de nuestro pequeño pueblo en Redwood, al norte de California, siempre han sido una invitación irresistible para mí. Me llamo Tomás y a mis 27 años, aunque mi carrera como ingeniero industrial generalmente me mantiene alejado del agua y cerca de los esquemas y diseños, aprovecho cualquier oportunidad para volver a mis raíces y disfrutar de la tranquilidad de la pesca. Nos despertamos al primer rayo de sol, cuando el cielo todavía tejía tonos de rosa y naranja sobre el horizonte. Era el primer día del año y a pesar de las advertencias de nuestra madre sobre las supersticiones de Año Nuevo, la perspectiva de un día de pesca nos llenaba de anticipación. Junto a mí estaban mi hermana Laura y mi primo Esteban, ambos igualmente ansiosos por comenzar la jornada. Trabajamos juntos para cargar el bote, distribuyendo cuidadosamente los aparejos, las cañas de pescar y suficientes provisiones para pasar el día en el agua. Con todo listo, empujamos el bote hacia las aguas tranquilas de la laguna. El aire estaba inusualmente fresco, cortante, un recordatorio de que aún estábamos en el corazón del invierno, aunque la región de Redwood a menudo se mostraba más benigna comparada con los fríos severos más al norte. Pero había algo más en el ambiente esa mañana, algo que no podíamos atribuir solo al clima. A medida que nos alejábamos de la orilla, notamos una peculiar ausencia de vida silvestre. Normalmente, el aire estaría vibrante con el canto de los pájaros y el área ribereña resonaría con el croar de los sapos. Estos sonidos, tan característicos de nuestras visitas anteriores, ahora eran conspicuamente ausentes, dejando un vacío que era llenado solo por el suave chapoteo de nuestros remos en el agua. La laguna misma parecía haberse retraído en un silencio antinatural, un vasto espejo de agua que reflejaba un cielo despejado pero sin vida. El silencio era tan profundo y palpable que no podíamos evitar comentarlo entre nosotros, intercambiando miradas inquietas. Es como si la naturaleza misma hubiera decidido tomar un día libre, bromeó Esteban, intentando aliviar la tensión, pero su broma cayó en un espacio vacío de risas. Todos sentíamos una creciente aprensión, un susurro en la parte trasera de nuestras mentes que nos decía que este día podría no ser como los demás. Sin embargo, decidimos seguir adelante, guiados por la tradición de nuestra familia de no dejarnos intimidar por el desconocido y el misterio que ahora parecía envolver la tranquila laguna de nuestro pueblo. Con determinación, remamos hacia el corazón de la laguna, donde las aguas más profundas prometían una pesca más fructífera. Mientras avanzábamos, el reflejo del sol en el agua creaba un mosaico de luces danzantes que parecía guiar nuestro camino. Una vez que alcanzamos el centro, considerado por muchos en el pueblo como el punto donde los peces más grandes se congregan, nos preparamos para lanzar la red. Con la habilidad perfeccionada por muchos años de experiencia, Laura y Esteban coordinaron sus movimientos para desplegar la red de manera eficiente, asegurando que cubriera una amplia extensión de agua. Mientras tanto, yo manejaba el timón, manteniendo el bote estable y en posición. Cuando la red se sumergió, pudimos sentir inmediatamente el peso de la captura. Los peces, atraídos por el refugio que ofrecía el centro de la laguna, eran sorprendentemente abundantes. Era como si el silencio antinatural del día hubiera llevado a los peces a refugiarse en el fondo, lejos de cualquier amenaza percibida en la superficie. Observamos con satisfacción cómo la red se llenaba rápidamente, el peso de los peces tirando de ella con fuerza constante. La cantidad y tamaño de los peces que íbamos sacando del agua superaban nuestras expectativas, llenando el fondo del bote con una rápida sucesión de destellos plateados y escamas brillantes.
Animados por esta abundancia inusual, y con el espíritu competitivo que siempre aflora en estas expediciones, decidimos hacer un último intento antes de dirigirnos a casa. Queríamos asegurarnos de regresar con una historia digna de ser contada, y qué mejor manera que cerrar el día con una captura espectacular. Reposicionamos el bote ligeramente, ajustando nuestro enfoque hacia un área que Esteban había notado antes, donde el agua se tornaba notablemente más oscura, indicando una profundidad mayor. Este sería nuestro gran final, una última jugada en busca de los gigantes que, según los cuentos de los viejos pescadores, habitaban las profundidades de la laguna. Con una mezcla de anticipación y respeto por el cuerpo de agua que tan generosamente nos había brindado su riqueza, lanzamos la red una vez más, esperando que el misterio del día se sellara con un acto final de abundancia. Cuando lanzamos la red por última vez, un sentimiento extraño se apoderó de nosotros. No fue el habitual tirón firme y constante de los peces atrapados, en cambio, la cuerda se tensó bruscamente, como si hubiésemos enganchado algo inamovible en el lecho de la laguna. La red se atascó firmemente, inmovilizada, mientras nosotros intentábamos jalarla sin éxito. Cualquier intento de liberarla solo resultaba en una mayor resistencia, como si el fondo mismo se hubiera cerrado alrededor de ella. Mi primo Esteban, quien nunca ha retrocedido ante un desafío, no dudó en tomar la iniciativa. Sin una palabra, se quitó la chaqueta y se aseguró de que su bolsillo estuviera libre de cualquier objeto valioso antes de zambullirse en las frías aguas. Lo vimos prepararse en el borde del bote, respirar hondo, y luego desaparecer bajo la superficie, que apenas se rizó tras su entrada. Desde el bote, observábamos ansiosamente, intentando discernir su figura a través del reflejo del sol en el agua, pero solo veíamos sombras y destellos. El tiempo pasaba lentamente mientras esperábamos señales de él. Unos minutos tensos después, su cabeza emergió abruptamente del agua, rompiendo el silencio con su respiración agitada y rápida. Sus ojos, normalmente calmados y resueltos, estaban dilatados y llenos de un terror palpable que inmediatamente nos alertó de que algo iba mal. Con la voz temblorosa y entrecortada por la urgencia, Esteban jadeó: algo me jaló la pierna. Sus palabras cayeron como piedras en el estómago, llenándonos de un miedo instantáneo y profundo. El tono de su voz, mezclado con el miedo evidente en su mirada, dejaba claro que no se trataba de una simple enredada en plantas acuáticas o en el lodo del fondo. Algo más siniestro estaba ocurriendo en las profundidades de la laguna. En un principio, la situación pareció tan surrealista que casi soltamos una carcajada nerviosa, creyendo que Esteban estaba jugando una de sus bromas características para aliviar la tensión del momento. Sin embargo, cualquier atisbo de humor se evaporó en segundos cuando notamos un detalle alarmante: el agua alrededor de donde Esteban había emergido empezó a cambiar de color, adquiriendo un tono inquietantemente rojo. Al principio, fueron solo unos hilos sutiles que se difuminaban en el agua, pero rápidamente se intensificaron hasta formar una mancha escarlata que se expandía rápidamente alrededor de él. Antes de que pudiéramos procesar completamente lo que estábamos viendo, algo ocurrió. Esteban, que aún intentaba agarrarse al costado del bote, fue violentamente arrastrado hacia abajo. Sus manos resbalaron por el borde, y sus ojos se encontraron con los nuestros en un momento de pánico absoluto antes de ser engullido por las aguas ahora turbias y teñidas de sangre. La rapidez con la que fue arrastrado dejó poco espacio para cualquier reacción. Un momento estaba allí, jadeando y tratando de explicar lo ocurrido, y al siguiente, desapareció bajo la superficie sin dejar más que unas pocas burbujas y el eco de nuestras propias exclamaciones de terror. La laguna, que segundos antes mostraba signos de un tranquilo y bello día de pesca, se había convertido en el escenario de una pesadilla, con el agua roja indicando un peligro que nunca habíamos imaginado enfrentar. Inicialmente, la confusión reinó entre nosotros. Las palabras de Esteban, cargadas de terror, parecían tan inverosímiles que por un momento pensamos que estaba bromeando. Sin embargo, cualquier atisbo de humor se evaporó instantáneamente cuando notamos que el agua alrededor de él comenzaba a teñirse de un rojo oscuro y ominoso. Mientras nuestras risas morían en nuestras gargantas, la situación se tornó dramáticamente seria. Antes de que pudiéramos siquiera reaccionar, algo tiró de Esteban con una fuerza sobrenatural y lo arrastró de nuevo bajo la superficie, esta vez sin dejar rastro de su presencia. No emergió más. El agua alrededor del punto donde había desaparecido se calmó inquietantemente,
como si nunca hubiera estado allí. El pánico nos invadió de inmediato. Laura y yo, impulsados por un instinto frenético de rescate, comenzamos a jalar desesperadamente de la red, esperando liberarla para ayudar a Esteban. Sin embargo, la red parecía haberse enredado con algo increíblemente sólido y pesado en el fondo, resistiéndose a todos nuestros esfuerzos. Mientras tirábamos con todas nuestras fuerzas, una voz ahogada de dolor y sorpresa cortó el aire. Era nuestro tío, quien había estado tratando de ayudar desde el otro extremo del bote. Su grito nos hizo girar en su dirección. Al mirar hacia abajo, vi su pierna enredada en la red, la misma que se hundía cada vez más en las profundidades oscuras de la laguna. El rostro de mi tío se había vuelto completamente pálido, sus ojos agrandados por el miedo reflejaban una visión aterradora. Vi la cara de un hombre viejo bajo el agua, murmuró con voz temblorosa, su expresión desencajada por el terror. Mientras yo intentaba procesar sus palabras, mi propia mirada se dirigió hacia el agua, intentando descifrar lo que había debajo. Lo que vi fue apenas un destello, una figura humana deformada, sin ojos, que parecía flotar en las sombras del agua turbia. Con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por nuestras venas, luchamos contra la red y el agua, desesperados por liberar a nuestro tío y aún con la esperanza de que Esteban emergiera sano y salvo. La realidad de nuestra situación se hizo cada vez más sombría, y cada segundo que pasaba aumentaba el terror y la urgencia de nuestro escape. Con el pánico apretando mi pecho y la adrenalina bombeando en mis venas, saqué frenéticamente mi navaja suiza del bolsillo de mi chaqueta. Era un pequeño instrumento, pero en ese momento, representaba nuestra única esperanza. Mis manos temblaban, pero la urgencia de la situación me empujaba a actuar con rapidez y decisión. La red, gruesa y empapada, se resistía bajo el filo de la navaja, pero con cada movimiento desesperado, lograba cortar parte de las fibras entrelazadas que atrapaban la pierna de mi tío. El agua a nuestro alrededor se oscurecía más con cada segundo que pasaba, tiñéndose de un rojo cada vez más profundo y ominoso. Era un recordatorio visual y aterrador de que mi primo Esteban aún estaba bajo el agua, posiblemente luchando por su vida o peor. Mi mente estaba inundada de imágenes horribles de lo que podría estar ocurriendo en las profundidades oscuras de la laguna, cada pensamiento más aterrador que el anterior. Mientras tanto, el pánico crecía alrededor. Laura gritaba instrucciones y palabras de ánimo, intentando mantenernos concentrados y funcionales a pesar del miedo abrumador. El tiempo parecía distorsionarse, estirándose en un continuo eterno de miedo y acción frenética mientras yo seguía cortando. Finalmente, después de lo que parecieron horas comprimidas en minutos, logré hacer un corte significativo. La red empezó a ceder, aflojándose alrededor de la pierna de mi tío. Utilicé cada gramo de fuerza que me quedaba para tirar de los hilos sueltos, desesperado por liberarlo completamente. Mientras trabajaba, el agua a nuestro alrededor se agitaba con un ominoso presagio, como si algo estuviera a punto de emerger. Con un último esfuerzo desesperado, conseguí cortar las últimas fibras gruesas de la red que aprisionaban a mi tío. Tan pronto como se sintió libre, ambos nos lanzamos al agua sin dudarlo. Nuestros brazos cortaban el líquido frío y rojo con una mezcla de pánico y alivio. No miramos atrás, no hasta que sentimos el lodo del fondo de la laguna bajo nuestros pies y la firmeza de la orilla bajo nuestras manos temblorosas. Exhaustos y jadeando, nos arrastramos fuera del agua, el miedo aún recorriendo nuestros cuerpos con cada latido acelerado de nuestros corazones. Nos detuvimos solo cuando el suelo firme y seguro estuvo completamente bajo nosotros, lejos de la orilla traicionera de la laguna. A pesar del alivio de estar en tierra, una sombra de dolor y pérdida ensombreció nuestro alivio. Mi primo Esteban nunca emergió de esas aguas malditas. Con el corazón pesado, giré mi cabeza para mirar la laguna por última vez. Lo que vi me heló la sangre, una figura humanoide, con escamas que brillaban sutilmente bajo el sol menguante, nos observaba desde la distancia. Sus ojos, grandes y vacíos, parecían seguir nuestros movimientos con una intensidad escalofriante. Era una visión que desafiaba la lógica y la comprensión, un ser de leyendas y pesadillas, y ahí estaba, evidencia viviente de los oscuros secretos que albergaba la laguna. Desde ese día, la laguna de Redwood se convirtió en un lugar prohibido para nosotros. Las palabras de advertencia de mi madre resonaban en mi mente, una advertencia que había ignorado y que ahora cargaba como un pesado lastre de culpa.
Algo antiguo y terrible habita en esas aguas, una presencia que esperaba silenciosamente bajo la superficie tranquila, preparada para reclamar a su próxima víctima. Cada vez que el viento lleva el murmullo de las olas hasta mi ventana, recuerdo, y sé que nunca podré olvidar. La sirena de la noche. Mi nombre es Esteban. Tengo 52 años y llevo más de 30 años en el negocio de la pesca. Desde joven, el mar ha sido mi hogar y mi sustento. Cada ola, cada marea, son como viejos amigos que me saludan día tras día. Aquella noche, que jamás podré borrar de mi memoria, el cielo estaba especialmente claro, adornado únicamente por un manto de estrellas que parecían vigilar nuestro trabajo silencioso y constante. Navegábamos en el Ipegaso, un barco que compré hace ya 20 años. A pesar de su edad, el Ipegaso ya ha sido un compañero fiel y robusto, resistiendo tempestades y corrientes traicioneras. Aquella noche, éramos 15 a bordo, todos hombres de mar, curtidos por la sal y el viento, expertos en los secretos que guarda el océano en su profundo silencio. Salimos como de costumbre desde nuestro pequeño puerto en la costa norte, con la esperanza de que las profundas aguas nos brindaran una buena captura. Pero lo que encontramos aquella noche oscura fue algo que ninguno de nosotros, por más años de experiencia que tuviéramos, podría haber anticipado. La pesca había sido buena hasta entonces, pero cuando levantamos las redes, nos encontramos con algo inesperado. En lugar de peces, habíamos pescado a una mujer. Era hermosa, con cabello rubio y ojos verdes brillantes. Estaba desnuda, pero no parecía importarle. Nos quedamos mudos, sin saber qué hacer. En el momento en que subimos a la mujer del agua, todos en el Ipegaso y sentimos un aire de misterio envolvernos. Ella no pronunciaba palabra alguna. Sus ojos, de un verde profundo y tímido, se movían nerviosamente, observando cada rostro a bordo con una cautela que rozaba el temor. Había algo perturbadoramente inquietante en su silencio y en la forma en que nos miraba, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Pepe, el más impulsivo de mi tripulación, cansado de la tensión que crecía a bordo, tomó una decisión precipitada. Con la intención de deshacernos de lo que percibía como una maldición, se acercó a la mujer y, sin medir las consecuencias, la empujó de vuelta al mar. Fue un error que nos costaría caro. Tan pronto como su cuerpo tocó el agua, se desató un horror que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Su figura se torció en una metamorfosis espeluznante. Sus ojos, antes tímidos, se volvieron negros como el abismo marino, perdiendo toda semblanza humana. Sus brazos, de proporciones normales hasta ese momento, se estiraron y se transformaron en tentáculos oscuros y retorcidos, brotando como serpientes desde su torso. Recordé entonces las historias que mi abuelo me contaba cuando era niño, aquellas leyendas de sirenas que seducían a los marineros para luego arrastrarlos a las profundidades del océano. La criatura que ahora teníamos delante era la encarnación viviente de esas narraciones, una sirena en su forma más aterradora. Sin previo aviso, la sirena atacó. Con un movimiento rápido y casi imperceptible, sus tentáculos se enroscaron alrededor de Pepe, y en un instante de horror puro, le arrancó 2 dedos. El grito desgarrador de Pepe rompió el silencio de la noche, un eco de agonía que aún resuena en mis oídos. Todos retrocedimos horrorizados, incapaces de procesar la rapidez y brutalidad del ataque. La tranquilidad del mar había sido reemplazada por un terror visceral, anunciando una noche de pesadilla que apenas comenzaba. La sirena se lanzó contra nosotros, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. Corrimos a escondernos en los camarotes, pero la sirena nos seguía. Podíamos oír su canto, un lamento que nos helaba la sangre. Me escondí en mi camarote, con el corazón en la garganta, y esperé a que todo pasara. Después de horas de un miedo silencioso y palpitante, me armé de valor para abandonar la relativa seguridad de mi camarote. El aire frío de la madrugada me golpeó al salir, y la desolación que encontré en la cubierta del Ipegaso y fue desgarradora. De los 15 hombres robustos y experimentados que habíamos zarpado, solo quedábamos 10. La sirena se había esfumado las profundidades como si nunca hubiera sido más que una visión horripilante, pero las cicatrices que dejó en nosotros y en nuestro barco eran irrefutables.
Los hombres que quedaban, incluyéndome, estábamos visiblemente conmocionados, algunos con heridas físicas que serían permanentes recordatorios de aquella noche. El Pegaso y también había sufrido. Las marcas de los tentáculos de la sirena habían dejado grietas en la madera y desgarros en las redes de pesca. Nos llevó horas hacer reparaciones suficientes para asegurar que el barco fuera capaz de llevarnos de vuelta a tierra firme, cada martillazo resonando como un eco de los gritos y el caos que habían dominado la noche. Desde entonces, ninguno de nosotros ha mencionado aquella noche en voz alta. Era como si hablar de ello pudiera invocar de nuevo a la criatura desde las sombras del mar. Sin embargo, la memoria de lo sucedido nunca nos ha abandonado. Sé, con una certeza que hiela la sangre, que la sirena todavía mora en esas aguas oscuras, acechando, esperando nuestro regreso. Y sé que si alguna vez volvemos a esas profundidades, ella estará allí, lista para terminar lo que empezó. Desde aquella noche, no he podido hacerme a la mar de nuevo. La mirada de la sirena, esos ojos verdes y brillantes que reflejaban una promesa eterna y oscura, me persigue cada vez que cierro los ojos. Me advirtieron que siempre estaría esperándome, un fantasma seductor y aterrador en las olas, y yo he elegido nunca desafiar esa promesa de nuevo. La mar fue mi vida, pero ahora es el dominio de un recuerdo que no puedo, ni me atrevo, a enfrentar otra vez. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.